Buenas tardes, damos la bienvenida a la clase de enlaces de hoy con el tema aislados, en la que vamos a presentar Cristian López y yo, y luego los comentarios, preguntas, conversación con Oscar Ventura, que agradecemos mucho, Oscar, este, que te, que, que te sumes en esta clase. Eh, la próxima clase de enlaces es el lunes que viene. Eh, Recuerden, agenden porque en general son cada 2 semanas, pero como hemos tomado el quinto lunes, tenemos la próxima clase el lunes 6, primer lunes. El título de la clase es El fantasma es de cada uno y van a presentar María Leonor Solimano, Romina Martínez y el comentario de María Cristina Giraldo. Eh, 18:15, como siempre, mañana va a salir un flyer precioso, así que obra aquí de Santiago Hormanstorfer, nuestro publicista. Así que, bueno, yo voy a... Ya no es publicista, porque si querés... No, Es pues, muchas cosas. bueno. Yo voy a comenzar con el argumento, con algunas puntuaciones teóricas que me interesa poner para conversar. Y después Cristian va a presentar su trabajo en el cual hay un relato clínico. Aislados. Episodio 1. En el subte, un niño de poco menos de un año llora y se retuerce atado en su carrito de paseo. Al costado, su joven madre no deja de scrollear su celular sin mirarlo y al parecer sin escucharlo. Era tan intenso los gritos y movimientos del niño que un señor se levanta para intentar ofrecerle al niño una revista que tenía dibujitos, lo que la madre rechaza. Esta situación se mantiene con la misma incómoda tensión para todos hasta que ella baja del vagón empujando el carrito y sin quitar sus ojos de la pantalla. Episodio 2. Un hombre de 36 años, separado, padre de un niño, se lamenta por la desdicha en el amor. Lo mismo escuchamos de las mujeres. De lo difícil que es coincidir y que se arme algo con alguien. La comodidad del trabajo remoto refuerza el aislamiento y los encuentros, digo, el encuentro casual que se tiene con la gente con la que uno comparte espacios de trabajo, de estudio, ¿no? Los encuentros a través de las aplicaciones están signados por una gran expectativa que falla cada vez. Jacques Alain Miller subrayaba en un comentario durante el congreso de este año de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, decía que no se habla de amor en los discursos de la época. En la vida cotidiana, uno escucha hablar de vínculos sexoafectivos o cosas similares, pero la palabra amor es la gran ausente. En 10 segundos podría comenzar un próximo episodio, pero cada uno tendrá sus propios ejemplos, recuerdos. No los invitamos tampoco a hacer una lista de infortunios o aislamientos u otro tipo de calamidades, porque también en eso hay goce. Como dice Lacan, una vez que se entra no se sabe a dónde va. Se empieza por las cosquillas y se acaba en la parrilla. 1. El autismo generalizado caracteriza al goce, sin que esto suponga un diagnóstico, ya que el goce es siempre autoerótico. Miller indica que el autismo, en sentido amplio, es una categoría transclínica. Es el estado nativo del sujeto al que se añade el lazo social. Ya Freud ubicaba el autoerotismo como primero y la necesidad de un nuevo acto psíquico para que se constituya el yo. Abordaremos o intentaremos abordar este goce uno, aislado y que prescinde del otro, para pensar si es posible salir de él, aunque sea un poco. Trataré de trabajar de qué se trata este uno, este goce uno. En el uno solo, Jacques Alain Miller diferencia lo que es
lo que existe, el uno, el goce, del ser. Eso, la traducción primera que escuchamos de este curso era el ser y el uno, ¿no? El ser, que son las representaciones, los nombres, lo que se puede decir de lo que existe o del sujeto. Uno diría los predicados. Esto tiene que ver con algo que Mónica Torres ha trabajado en distintas oportunidades cuando habla del juicio de atribución y el juicio de existencia. Otros colegas también lo trabajaron. Esta perspectiva, que es la última enseñanza, que es la de la última enseñanza, parte de la relación del goce con la lengua, poniendo en primer plano el goce que se repite de una manera original. Eh, ya es el goce y la lengua, están las dos cosas, no es posible pensar goce solo, como si hubiera algo puro. El lenguaje introduce la repetición de lo uno. Hay varios unos. Yo voy a tomar esto, digamos, siguiendo un poco el uno solo, y también hay algunos capítulos de los signos del goce, los capítulos 3, 4 y 5, donde Miller trabaja esto. Entonces, el lenguaje introduce la repetición de lo uno que conmemora la irrupción de goce inolvidable. Eh, entiendo que cuando nosotros hablamos del acontecimiento de cuerpo, del encuentro de la lengua y el cuerpo, estamos hablando de eso, ¿no? Eh, no es solo goce, ni es el lenguaje en el sentido del lenguaje articulado, ¿no? Es la lengua. A partir de esto, el sujeto está atado a un ciclo de repeticiones que Miller designa como iteración. Uno, 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 que se repite. En la iteración, las instancias no se suman y las experiencias no enseñan nada. Lo llama adicción y no adición. Es una repetición fuera del sentido, fuera del saber, autogoce del cuerpo vía S1 sin S2. No es el S1. Disculpen, repito esto, pero por ahí porque sé que es un Está tema un bien. poco áspero. Eh, lo que hace de S2 es el cuerpo mismo. Este hay uno, hay de lo uno, es correlativo de no hay relación sexual. Y estamos pensándolo en el nivel de lo real. Este uno, inscripción del goce en el cuerpo, hablamos de inscripción, lo cual supone elementos simbólicos, significante, y el goce, el cuerpo, es el lugar vacío previo a toda representación posible. Ya en su versión del sujeto, Lacan decía, ¿de dónde proviene ese ser? Una cita preciosa. ¿De dónde proviene ese ser que aparece como faltando en el mar de los nombres propios? Soy en el lugar donde se vocifera que el universo es un defecto en la pureza del no ser. Se llama el goce. Por esto decimos que todo el mundo es loco del final de la enseñanza de Lacan, subraya la locura de cada uno, ese punto irreductible que es de inicio. Eric Laurent dice, en el reverso de la biopolítica, dice, esta estructura revelada al final de la experiencia analítica debe ser considerada como primera. Si nosotros no, por el análisis se puede llegar a eso, pero no ve todo el resto de lo que se ha armado después a partir de eso. Es el lugar previo al sujeto, por lo tanto, lo real, lo más verdadero, no es sentirse identificado o creer en las identificaciones. Lacan dice, si un hombre cualquiera se cree rey, está loco, pero no lo está menos un rey que se cree rey. Se trata de saber, de hacer la experiencia, de eso se trata un recorrido de un análisis, de que estamos, de que nos referimos más bien a un lugar vacío, el lugar del ya nadie. El lugar de ya nadie, eh, perdón, es el lugar del sujeto, dice Miller,
designado antes que el significante desarrolle sus volutas capciosas. Es desde este lugar, a partir de ahí, de lo uno, que se produce el inconsciente. No como la impresión sobre una superficie, al modo del blog maravilloso, sino más bien como la impresión topológica de un agujero. Eh, me parece, digo, a mí por lo menos me evocó cuando en esto de la impresión topológica del agujero, del impacto del significante sobre el cuerpo, de una inscripción de un agujero, que cuando en el comentario a la Vernon de Jean Hippolyte, que también lo hemos trabajado en este seminario, trabaja la Bellajo, Laustos, y todo, lo que se escribe, no puede poner ahí el nombre del padre, pero lo que se escribe es un agujero. Eh, es interesante porque en el caso lo que va a presentar Cristian, es valioso pensar esto, ¿no? Lo que implica, la inscripción de un agujero implica que no es nada más que la determinación de circuitos, ¿no? Como los agujeros negros determinados por la circulación de la materia. O si uno agarra el Waze o alguna cosa de estas del tránsito, uno puede no saber lo que hay, pero en la circulación, los circuitos de donde te mandan por donde hay tránsito y demás, ubica algo. Ahí lo uno, no sabemos qué. Eric Laurent da el ejemplo de la alucinación para pensar el impacto de la inscripción directa del significante, ese uno solo, sobre el cuerpo. Respecto de la alucinación, dice, la palabra siempre se borra, se pierde, se entra en consideraciones donde la experiencia no puede traducirse. Hay un punto que no se puede decir y al mismo tiempo toma la forma de una inscripción directa del significante sobre el cuerpo. La alucinación no se escucha, Lacan decía que la voz es afónica, no hay foné. Tenemos un traumatismo, un trauma de un agujero, ¿no? Bueno, un agujero traumático. Es más bien del orden de la escritura, porque está vinculada a la langue, pero sin que haya palabra para darle vocalización. El Fordá. En un artículo que se titula, una entrevista es a Eric Laurent, que se titula En uno solo, ubica el Fordá, que Lacan trabaja en distintos momentos de su enseñanza, que me parece que es posible pensar desde ahí la pérdida que inscribe el agujero. Uno diría, no podría decir que inscribe la falta, pero eso es pensarlo, digamos, me parece como en otro momento de la enseñanza de Lacan, o desde otro abordaje. Entonces el niño, frente a la pérdida imaginaria de la madre, lanza el carretel y se hace dueño de la desaparición. Eso inmortaliza y eterniza el momento de la pérdida al mismo tiempo que se separa de la pérdida y se libera de la dependencia del ser amado. Lacan dice que esta memoria simbólica es una eternización de la pérdida. Esto introduce un uno que es la huella inmortal de esta pérdida y que Lacan radicaliza con el ay de lo uno, que designa la inscripción en el cuerpo, que es una onda de goce, que viene a inscribir en el cuerpo un nuevo orden de goce. Es goce y es la lengua. O cuando decimos el goce de la lengua, por ejemplo, ¿no? Me parece que eh, entre las dos, entre el Fordá como lo analizaron y pensar ahí lo uno, Lacan introduce que el significante no solo mortifica lo imaginario, mortifica lo vivo, sino que el significante produce goce. Entonces, no es que el significante es aséptico y el goce está por otro lado, sino que empieza a pensarlo como la producción, por eso uno puede decir el goce de la langue, es decir, hay algo significante, no como la articulación significante, pero hay elemento significante y goce. Eh,
El laleo, por ejemplo, que muchas veces mencionamos como ejemplo de el goce de la lengua, uno dice, bueno, por ahí no es una palabra. El niño que hace ruiditos o cositas de sonidos es puro goce de la lengua, porque hay un elemento simbólico, aunque no se pueda entender qué dice, hasta que la mamá, la abuelita o alguien dice, ay, dijo mamá, y entonces ese ruidito se recorta y es como incorporado en, esto me gustó mucho cuando Miller dice, en las volutas capciosas del significante. Digo, empieza a querer decir cosas. Hasta ahí no dice nada. ¿Qué lugar para el analista? Encontramos a diario los efectos del aislamiento, del ordinario y del extraordinario, podríamos decir, extrapolando la terminología de la psicosis. En las presentaciones de la clínica es posible diferenciar un régimen de repetición vinculado al síntoma con su envoltura formal, elementos simbólicos, imaginarios y reales, y otra forma de presentación de fenómenos reales, con poca articulación con el drama edípico o las identificaciones familiares, donde todo queda reducido al problema de goce real fundamental en que la experiencia se repite. Para pensar el lugar del analista, voy a seguir lo que Eric Laurent propone en un artículo de unos cuantos años, pero muy interesante, que es el revés del trauma. La noción de trauma, en general en la época, en la sociedad, se ha generalizado como consecuencia de las guerras y también porque se extiende la definición de experiencia traumática a todo aquello que implique el encuentro con un riesgo importante para la seguridad o salud del sujeto. Con lo cual, la lista de peligros incluye catástrofes de distinto tipo, técnicas, accidentes individuales, colectivos, agresión individual, atentado, guerra, digo, todo puede ser traumático. También tenemos algo que ver, creo, en eso, porque uno considera que el trauma, uno no puede decir objetivamente tal cosa es traumática, puede ser terrible, pero no necesariamente traumático. El trauma, en esta perspectiva, es un agujero en lo simbólico, un real en exclusión interna a lo simbólico. Y el tratamiento que se propone es dar sentido a ese real que se incrustó en nuestro simbólico y que no tiene ningún sentido. La elaboración de un duelo tiene algo que ver con eso. La restitución del sentido después del accidente se considera curativa. El primer Freud, no digo, no es el primero, pero digo, esto de ponerle sentido. El psicoanalista en esta vertiente es un dador de sentido y el psicoanálisis se apoya sobre el inconsciente como un dispositivo que produce sentido libidinal. Pero el traumatismo de lo real puede ser tomado al revés en cuanto a las relaciones del otro y el sujeto. La estructura del lenguaje, el lenguaje en el cual está tomado el niño, es lo simbólico en lo real. En este sentido, el lenguaje es real, por eso no lo pensamos, vuelvo a repetir, que no es el de la articulación significante. Eh, por ahí me lo repito a mí misma, disculpo. El lenguaje es real, o al menos el lenguaje como parásito fuera de sentido del viviente. Después del traumatismo, del encuentro de la lengua y el cuerpo, habrá que inventar un camino, más bien por la vía de lo insensato del fantasma del síntoma que por la del correcto sentido terapéutico. Es decir, algo ha impactado. Se produce ¿cómo decir? Ese uno sin ningún sentido. Bueno, se construye el fantasma, etcétera. Digo, más allá de, no podría decir, sobre ese hay uno, se construirán las identificaciones, soy pegado por mi padre, etcétera, etcétera. Desde esta perspectiva, el analista ocupa el lugar del trauma, que puede ayudar a un sujeto a reencontrar la palabra después del trauma, trauma que no desaparece. El analista es traumático como el lenguaje mismo lo es. En un artículo, Mónica Torres trabajó, me parece que desde otras lecturas, ¿no?
Uh, en Invenciones en la sexuación hay un artículo que se llama El analista como suplencia de lo real del padre, que me parece que por otro abordaje ubica algo de esta cuestión del analista trauma. Eh, la- Me acordé después de ese artículo. El analista entonces es traumático como el lenguaje mismo lo es. Puede ocupar ese lugar de lo insensato, de la pérdida esencial del objeto, porque su formación lo llevó a reducir el sentido del síntoma hasta el núcleo más próximo a una contingencia fuera de sentido. Podríamos decir que cuando es lo que escuchamos en el recorrido del análisis de los testimonios del pase, por ejemplo. El analista es un partener que traumatiza el discurso común para autorizar otra cosa. No es el héroe del sentido, sino más bien el que sabe que en última instancia, que es la primera, hay un fuera de sentido. En otros casos, como lo que vamos a trabajar ahora, quizás se trate, como está en el caso de Cristian, de algún suave forzamiento que permita incidir sobre las condiciones de repetición de lo mismo y pasar de la repetición de lo mismo a la repetición de lo nuevo. Es decir, la inclusión de lo nuevo en lo mismo. Bueno, escuchamos ahora el trabajo de Cristian. Desmuteate, Cristian. Ahí está. Hola. Bueno, Sí. agradezco Enlaces y al Comité de Enseñanza por la posibilidad de presentar hoy, así que acaba el trabajo que no tenía nombre y ahora pensando un poquito le puse recorridos, circuitos y distancias para un posible tratamiento de lo real del goce. Todo esto pensándolo un poco. Bueno, arranco. Encapsulamiento, coraza, burbuja, caparazón, repliegue, son varias formas de hablar y teorizar sobre aquello que caracteriza al sujeto autista y su modo de defensa, como quiebre o rotura del lazo que lo incluiría en lo humano, entendido esto como el vivir en un mundo de palabras y relaciones con el otro y con otros. Aislados así de cualquier índice de contacto con el otro, ya que éste porta aquello de lo que se defiende el autista, la posibilidad de existencia de una demanda, que algo denote esa falla inherente al ser hablante, que algo equivoque o falte. Otro, demanda, deseo, cuerpo, goce y libido se verán afectados, al punto de la formación de esa defensa que intenta, en una iteración al infinito, proteger al sujeto del otro en su vertiente amenazante. El sujeto autista creará ese primer hacer con lo traumático en lo llamado, siguiendo a Laurent, neoborde, cápsula que no armará un cuerpo sino un reservorio pulsional, que retorna en desbordes de goce y en intentos de drenar el mismo en la afectación real del propio cuerpo o el de otros. La creación de la caparazón como neoborde ya es un tratamiento de eso que al autista se le hace insoportable, que el otro y su cuerpo estén afectados por la castración, por la falta. El otro será anulado y su cuerpo tendrá el modo de neoborde, sin agujeros, pero sí será un posible primer modo de estar. Laurent planteará que lo que se produce en el autismo es la forclusión del agujero, lo que repercutirá en el cuerpo. El autista no tiene un cuerpo, pero sí una relación a este en el no tener, el neoborde, la caparazón o coraza, lugar de encierro del sujeto que vendrá a ese lugar del cuerpo que no se tiene, lugar de retorno del goce. Se afirma que el sujeto autista vive en lo real, y esto da cuenta de lo mortificante y angustiante de este aislamiento, en el sentido de que en lo real nada falta, no hay posibilidad de agujero, por lo que es habitual que al experimentar crisis de angustia, que darían cuenta de ese exceso o de más de goce, el agujero también se intente producir en lo real del cuerpo. La no extracción del objeto A no posibilitará que la pulsión pase por el otro, en un recorrido libidinal, por lo que se experimentan desbordes de excitación traducidos en un padecimiento inmenso.
Considerado así, el neoborde es un posible lugar de depósito del goce mínimamente alejado del sujeto. Es para pensar si este borde que se arma también se puede considerar un objeto autista o su base, ya que es el primer vector y matriz del tratamiento de lo real, y un área inter. Procesa la demasía de goce en un interior y a la vez es barrera del exterior, por lo que contiene las bases del objeto autista, en tanto propósito de alejamiento del goce en exceso. Otra vertiente de la forclusión es el agujero en lo pulsional. Implica el goce que en su sesgo pulsional marca un cuerpo en su recorrido y recorta agujeros, los llamados bordes sostenidos en las zonas erógenas. Agujeros que delimitan un cuerpo, una adentro y una afuera, y que conllevarán modos de satisfacción y afección propias a cada uno de ellos. La existencia de estos agujeros también supone objetos que, en relación a una pérdida, llegan a una satisfacción en el recorrido pulsional, la libido. Marcas de goce que esculpen el cuerpo y que implicaron a un otro, que libidinizó al mismo, en cuanto también se le supone una falta que lo vino a afectar. Para que esto exista, es condición que el sujeto consienta a perder algo. En el autismo, la forclusión del agujero tiene su repercusión en lo pulsional y en el modo de vivir el cuerpo. El pasaje obligado por el otro, que marca la extracción del objeto A, aquí no se encontraría y el sujeto se ve instado a formar otros modos de recorrido que traten lo mortífero de la pulsión. La iteración será la respuesta a ambos efectos de la forclusión del agujero. El intento perpetuo de que las palabras no equivoquen, defensa ante el murmullo de la lengua, podrá tomar la resolución del mutismo o los tratamientos particulares en los modos de hablar de los sujetos autistas que acceden al lenguaje. Modo neutro, en tercera persona, a través de la escritura, la repetición de estribillos o la verborragia. Todas formas de no poner en juego una enunciación propia en la iteración de modos de restar su presencia. Siguiendo esta línea, una de las cuestiones que presenta la estructura autista es la iteración del uno solo del goce, como ese significante suelto, uno solo, que es la cicatriz del acontecimiento de goce frente al murmullo de la lengua, el cual no admite desplazamiento, por lo que el sujeto buscará en el extremo orden propio, que el aterrorizante mundo de significantes que lo rodea no presente variaciones. Un no lugar a las equivocaciones presentado en un pseudo simbólico rígido. El uso de la letra en su iteración es lo que en el propio aislamiento contiene las bases para el posible armado y entrada en el lenguaje, siempre de una forma particular. Patricio Álvarez Bayón lo dice así, incluyendo la función de un analista con el autista. Para eso sirve esta es la cita. Para eso sirve la presencia de un analista, para acompañar ese modo singular de construirse una relación al lenguaje, y con ello de habitar un mundo. Un analista intenta situar las variables con las que un sujeto arma su relación al lenguaje, su letra singular, su iteración. Bueno, ahora va la viñeta, tiene como un subtítulo Tratamiento del borde, el objeto y el otro. N se presenta en la institución con un modo de funcionamiento. Pero, por otro lado, y al mismo tiempo, hay una elección en el aislarse en beneficio de un goce puesto en juego por la entropía, por la inercia misma que la satisfacción de aislarse pone en juego, digamos, por el goce alojado allí, y que cortocircuitan el lazo con el otro en beneficio de un autismo subjetivo, digamos. El discurso, me refiero al discurso que hoy nos atraviesa, sin duda facilita esto, pero en última instancia no es su causa. Y es verdad, lo dicen a su manera los dos textos, ¿no? El goce esencialmente es autoerótico, digamos, esto se desprende de la enunciación. Alejandra lo trae desde la raigambre freudiana y Cristian nos lo hace ver a partir de la viñeta clínica, ¿no? Entonces se produce una coalescencia con el objeto de goce.
con el objeto de goce, que es el cuerpo propio, que vuelve muy difícil en muchos casos producir algún tipo de distancia con este otro que para el sujeto es el cuerpo, ¿no? Allí donde la maniobra en la transferencia, digamos, que apuntaría a la extracción del objeto, a producir el vacío que conviene al cuerpo, a la alteridad y al lazo, más allá de las estructuras clínicas, esta orientación clínica de separación, digamos, parece presentar una dificultad cada vez mayor y hay que lidiar con esto, o hay que tratar de lidiar con esto de la buena manera. Me gusta mucho cómo Alejandra toma la cuestión a partir de concebir el aislamiento como ordinario y extraordinario utilizando las fórmulas de la psicosis, ¿no? Donde apunta a diferenciar un régimen de la repetición articulado por un lado a la envoltura formal del síntoma y por el otro a lo que llama, la cito a Alejandra, al problema de goce real, fundamental, en que la experiencia se repite. Bueno, seguramente volveremos sobre esto. Por otro lado, en el texto de Christian leemos una introducción muy rigurosa que él hace antes de dar paso a la viñeta que nos transmite, muy precisa, hay que decirlo también, respecto a los detalles clínicos fundamentales que nos enseñan al analista en acto en la clínica con un sujeto autista, donde podemos apreciar amplificado cómo lo que produce efectos reales no es la palabra del analista, tampoco el corte como tal, tampoco una escansión, sino que de alguna manera lo que sintetizaría todo eso es el uso que Christian hace del cuerpo, del suyo, incluso de sus orificios y de sus bordes, y que permiten de una forma discreta, pero fundamental, producir un efecto de lazo, de rasgadura del aislamiento, y puedo decirlo así de esta manera, ¿no? Christian nos orienta en la clínica del autismo introduciendo el concepto de neoborde, que nos permite sumergirnos en esa extraña topología del sujeto autista y que es consecuencia, este neoborde, de ese nuevo estatuto de la forclusión que hacen consistir los sujetos autistas, que es la forclusión, la llamada forclusión del agujero, ¿no? Es un significante que trabaja Eric Laurent con mucha precisión y que tiene un alcance clínico, tanto clínico como epistémico, me parece muy relevante, ¿no? Estas dos cuestiones son una brújula, sin duda, para la clínica del autismo, inclusive más allá de la clínica del autismo también, ¿no? Tal vez Christian nos pueda elucidar un poco más, digamos, sobre estas cuestiones, en tanto de lo que para él imprimen en su práctica clínica con el autismo, ¿no? Y fundamentalmente en este uso del espacio y del cuerpo, que es lo que en última instancia da lugar a que N inaugure, cito a Christian, una relación, y no es cualquier cosa esto, lo cito, una relación al lenguaje que le permite soportarlo y hasta sentirlo de una nueva forma. Una primer cuestión. Alejandra inicia su texto con esos dos episodios tan gráficos, tan precisos también, donde ilustra cómo en la cotidianeidad del lazo social se puede percibir de forma muy directa las consecuencias de eso que llamamos, Alejandra también hace esta referencia en relación a lo transclínico del autismo, eh, de eso que llamamos, Alejandra lo llama así, el autismo generalizado, ¿no? Y me parece importante diferenciar, como ella lo hace, el autismo subjetivo del autismo clínico, ¿no? Y lo que inmediatamente pone en juego, Alejandra, a partir de allí, es un párrafo que me llama la atención y es respecto a algo que dice como si fuera al pasar, ¿no? Pero que no me parece que sea cualquier cosa, y es respecto a la ausencia del amor en los discursos de la época.
La referencia, efectivamente, es a los comentarios de Jacques Alain Miller en el último congreso de la OMP. Yo creía haber escuchado que esa ausencia del amor estaba más bien destinada un poco al discurso de los feminismos, ¿no? Pero evidentemente Alejandra produce otra escucha muy interesante, hace extensivo al conjunto de los discursos, lo hace extensivo al conjunto de los discursos de la época. Y me parece una fórmula acertada esta extensión, donde el amor queda por fuera de juego, dice Alejandra, y refiriéndose a las coordenadas del discurso, nos transmite la cito, se puede hablar de vínculo sexo-afectivo o cosas similares, pero el amor es el gran ausente. Esto plantea un obstáculo, uno más, digamos, para la lógica del dispositivo analítico en la contemporaneidad, porque sabemos que el amor de transferencia en primera instancia, es lo que impulsa o impulsaría la lógica de una cura, ¿no? En esta dirección, ¿qué estatuto ofrecerle entonces al amor? ¿Empieza, en tu opinión, a estar el amor fortuido del discurso y por ende de la lógica misma de la demanda? Si seguimos la premisa de que toda demanda es demanda de amor, me pregunto, te pregunto, pregunto al conjunto, ¿podría el discurso operar una mutación de esta máxima, de desplazar el estatuto de la demanda, que es la lógica misma del discurso, del relato, del sujeto, a que toda demanda sea una demanda de goce sin pasar por la experiencia del amor o sin pretender pasar por la experiencia del amor? ¿Qué sería, según Lacan, la experiencia apropiada para, de alguna forma, singular en cada uno, de hacer condescender el goce al deseo, ¿no? Tal vez sería interesante que pudieras desplegar un poco más esta idea para poder conversar sobre las consecuencias de este empuje a la dilución, podemos decirlo así, del discurso amoroso. Eh, Me das preguntas, tengo algunas cosas más para desplegar, pero tal vez una primera forma de la conversación, podemos conversar un ratito sobre estas dos cuestiones que refieren tanto al caso de Cristian como a la reflexión que hace Alejandra al Mm. principio del texto, ¿no? Cristian, ¿querés comenzar? Sí, sí, sí. Acá puntualmente con el caso, ¿no? Y puntualmente con el caso y también ampliando un poquito más. A mí, por lo menos, lo que siempre me sirve es ubicar lo que va a ser la defensa, esta tan bruta, y de ahí extraer algo que es lo que después se va a utilizar para el tratamiento, digo, de ese goce en exceso. Acá era, por ejemplo, este rechazo a directamente la palabra en sí. Entonces siempre fue como dando un rodeo, el acercamiento, no nombrando, no acercándose. Y después también, una vez ubicado cierta posibilidad de que el sujeto, en este caso, por ejemplo, fue las veces que me dirigió una mirada, utilizar eso para después poder introducir objetos. Digo, a mí lo que también, digo, me parece con esta clínica, me parece que es interesante eso, ¿no? Cómo se pueden empezar a armar series, ubicar objetos que alejen algo del cuerpo, ¿no? Algo de ese exceso, que también es para pensarlo, ¿no? Porque la forclusión del agujero implica un exceso de goce que va a estar siempre, ¿no? Y un exceso, digo, ineliminable en el padecimiento, pero mientras se va instaurando como series, digo, ¿no? Series, circuitos, eso se aleja un poco más. Y ahí, puntualmente con el lenguaje, y en este caso me parecía que era muy notorio lo que yo había ubicado previo a que este paciente trabaje o esté conmigo ahí en el taller, ¿no? Que era que cada vez alguien en modos más pedagógicos, vamos a decir, o más a modo escuela, intentaba hablarle o darle una indicación, eso provocaba los desbordes más grandes. Entonces, a mí me sirvió mucho tener estas coordenadas para no intervenir por ahí. No sé si va por ahí algo de lo Ujú. que...
Ujú, ujú, Mm. ujú, ujú. Después también, no sé si quieren una viñetita muy corta de un paciente bastante nuevo, ¿no? Pero ubicaba con todo lo contrario, todos los recursos del mundo, mucha palabra, hablando mínimamente como en tercera persona o en neutro, empiezo a ubicar que cuando escucha ciertas palabras que lo alteran, esas palabras se van a repetir en otro tono, bajito y cambiando la voz. Esto a mí me habilitó a escuchar ciertas palabras que lo alteraban. No voy a dar ejemplos, ¿no? Pero ciertas palabras y cierto modo de utilizar el cuerpo en ese momento. Él se agachaba, se agacha en realidad, porque está en tratamiento, se agacha y repite esa palabra como para él mismo, que es casi como este, esta anulación que se hace del otro, pero que a la vez uno puede intervenir ahí, digo, porque yo tomo eso para repetirle algunas cosas que me interesa a mí que veo que lo calma. Mm. Entonces se la repito también casi en el piso y de un modo muy bajo. Y ahí las escucha y las vuelve a repetir. Y después las incluye normalmente, vamos a decir, en el discurso que tiene. Digo, cierto tratamiento de entrar por eso que se ubica ya como recurso del sujeto, ahí como la introducción del analista, en este caso el analista pues uno a uno, para tramitar algo de eso que lo altera. ¿Se Mm. entendió? Sí, Sí, sí. sí, 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 sí. Mónica, Sí, sí, hermano. Mónica Torres. Alejandra, no sé si vos querés contestar algo antes a Oscar o intervengo primero. Sí, intervení y después lo seguimos charlando. Dale, dale. Bueno, a mí me resultó un poco fuerte esta cuestión de que no se habla más de amor en los discursos de la época. En el sentido, yo no recuerdo haberla escuchado, por ahí en ese momento no estaba, pero no es mi experiencia como analista. No es mi experiencia como analista que no exista la queja del amor, la demanda de amor, eh, el hablar de amor, sobre todo en las mujeres, ¿no? Como quejándose de la época, precisamente de que es muy difícil conocer a alguien, de que el hecho de que conectarse con alguien tenga que ser por la vía de internet o lo que sea, Mm. resulta en estos vínculos sexoafectivos que vos decís. Pero no deja de estar muy presente en la neurosis, ¿no? Mm. El discurso de la demanda amorosa, sobre todo en las mujeres, casi con una, una variante, digamos, que no es tan distinta de lo que uno podría llamar una erotomanía, no una erotomanía psicótica, la erotomanía generalizada de las mujeres, de la que Ujú. hablaba Lacan cuando ponía la erotomanía al fetichismo. Yo veo que en el desarrollo que vos hiciste, que es muy epistémico y es muy bueno, y donde está la base de lo que sería ese goce del uno solo, ¿no? Mm. Eh, no implica que yo vea tan generalizado esto como para que ya no escuche hablar de amor en, eh, en los analizantes. Al contrario, te diría que es llamativo que esto se siga repitiendo, ¿no? Mm. Es decir, que uno vuelve a escuchar estas demandas, que por supuesto siempre tendrán que ver con que la sujeto hará algo para mantenerse aislada de lo mismo que reclama, ¿no? Pero no diría, no sé cuál es la experiencia de ustedes, la experiencia clínica me refiero, ¿no? Mm. Si realmente es el gran ausente de los discursos el amor. Mm. Toma la forma de una pregunta, no solo a Alejandra, Sí, sino, sí. como Oscar proponía, de una conversación sobre la Mm. experiencia de cada uno al respecto. Mm. Sí, yo lo tomé, tal como decía Oscar, Miller lo refiere a los discursos feministas especialmente, me parece que es cierto y que muchos, eh, ¿cómo decir? Hay muchas defensas de derechos, que son muy importantes, por supuesto, pero esta dimensión de lo amoroso, eh,
no aparece en los discursos. Ahora, en la práctica, me parece que uno encuentra entre los más jóvenes o adolescentes, tampoco, obviamente no se puede generalizar, pero, ¿cómo decir? A ver, por un lado, esta búsqueda del match, del contacto y demás, y la apertura a infinitas posibilidades de encuentro, que nunca es el adecuado porque total es infinita la cantidad de candidatos o candidatas que hay. Eh, pero que es muy difícil la palabra amor, me pasa, no sé, lo he escuchado, sí el sufrimiento, pero me parece que ahí, como en el caso, el sufrimiento uno diría, es por amor, pero es difícil que, ¿cómo decir? Hay que hacer algún agujero ahí para ver que se trata de eso, por ahí, aún para el mismo sujeto. Hay el desinterés, no responde, eh, bueno, todas las cosas que escuchamos de las penurias de la vida amorosa, de hombres y de mujeres, más de las mujeres. Eh, pero como si fuera otro tipo de vínculo. Digo, como si eh, fuera necesario hacer algo para decir, bueno, pero ¿por qué nunca no se menciona el amor? Alguien se desaparece, se espera que tenga responsabilidad afectiva. No digo que, digo, me parece que son tal vez velos, maneras, eh, también de tomar una distancia, ¿no? Por supuesto, como eh, se contactan unos u otros, ¿no? Y desaparecen, gostean y qué sé yo, se espera responsabilidad efectiva. Tal vez uno tenga que ubicar que tras esas cosas, ¿cómo decir? Ayornar nuestro lenguaje. Bajo esas Eh, cosas, tal vez bajo esas cosas, ahora que lo vas desplegando, probablemente tal vez lo que está velado o lo que está obturado o lo que está saturado es el vacío en donde el sí, amor puede alojarse, ¿no? El amor es vacío, digamos. exacto. Y creo tal vez que yo no tengo claro que no se hable de amor, yo pienso que se habla de amor y que un analizante por el hecho mismo de desplegar la lógica de la Sí. demanda ya está hablando de amor, ¿no? Ujú. Otra cosa sería pensar una destitución del amor a partir de concebir un sujeto metamorfoseado por el discurso, digamos, mutado por el Mm, discurso de la ciencia, si quieres, ¿no? Lo decimos muchas veces, digamos, mm, el discurso como tal, tal como Lacan aísla el discurso, forcluye el deseo, forcluye el amor, ¿no? Pero eso no quiere decir, me parece, que el amor no tenga un punto de esperanza siempre y un punto de retorno, ¿no? sin duda, sin Eh, duda. A mí lo que me parece es que, voy a usar una cita que la usamos todo el tiempo, cuando aparece esta referencia de Lacan que dice el discurso capitalista, hablo a las paredes, deja de lado el amor, lo pienso, digo, lo articulo con esto en el sentido de, hay tantos objetos posibles que tengo al alcance de mi mano, eh, que por ahí en este sentido que vos decías, Oscar, eh, o hay una expectativa de un amor que sería el complemento absoluto, o hay lo desechable y renovable cada vez. Uno puede armar citas, varias por día, todos los ujú. días, ¿no? Entonces, en ese sentido, pienso cómo esta posibilidad de tener el objeto a mano, eh, por lo menos vela, extravía, me parece algo de esto, ¿no? Sí creo que está, que a veces El- que hay un trabajo a hacer a veces para que se sepa que se trata de amor lo que le pasa, aunque uno no lo va a poner así, ¿no? Te- dicho con musiquita, pero que hay un problema para aceptar ese juego. No, no creo que no esté. Me parece que es como raro decir la palabra. No digo que el que dice responsabilidad o un vínculo sexoafectivo por esta.
enamorado o enamorada o muy enganchado, pero hay como... A ver, yo tomaría la El cita que odio es una acabas de palabra usar de... igual de antigua y mucho más aceptable, perdón. No, no, no. Pensaba en la cita que tomaste de Lacan, ¿no? Que el discurso del capitalismo rechaza, forcluye, creo que incluso dice las cuestiones del amor. Porque en realidad lo que está forcluida es la castración. Digo, cuando vos decías estas dos cosas de la pluralidad de objetos o la vacuidad, me parece que a lo que apunta es que en el amor está en juego la falta. Entonces la falta quizás atravesada o signada por la castración. Eso es lo que aparecería rechazado, pero no sé si me atrevería a decir que en la clínica no hay presentaciones sobre el amor, porque las hay, pero es verdad que quizás cuando entran dentro del circuito del discurso capitalista, lo que queda forcluido es ese enganche que podría tener más con la falta, este, Sí. Bueno, digamos que el y amor ir más por como, el lado del exceso, ¿no? digamos que el amor como significación vacía, por algo que decía Oscar, bueno, es un punto de llegada, ¿no? Pero yo hablo más bien de la demanda habitual que uno escucha, ¿no? Donde tampoco uno podría decir que si se está hablando verdaderamente de amor o no. Si hablamos de los discursos feministas en exceso, yo estaría de acuerdo en que en ese exceso están perdidas las cosas del amor. Estaría bastante de acuerdo. Pero no es lo único que uno escucha en el consultorio y en las pacientes incluso muy jóvenes, jovencitas, adolescentes, eh, alrededor de 20 años, uno sigue escuchando esta, ¿cómo te podría decir? Lo que Almodóvar filmó tan bien en La voz humana, Mm, retomando la voz de Jean Cocteau, o sea, esa posición de una mujer, aún en nuestro tiempo, con ese color rojo de Almodóvar, dependiendo de la voz en el teléfono, ¿no? De ujú, una voz que nadie, que el espectador nunca escucha. No la escuchaba en la versión antigua de Jean Cocteau y tampoco la escucha en la versión actual, y yo pensé cómo lo va a resolver Almodóvar con un celular. Y lo resolvió poniendo auriculares, ¿no? Entonces ujú, uno nunca escucha la voz de él, pero escucha la desesperación de ella y hasta dónde ella puede llegar por este desamor de él, ¿no? ujú, Eh, entonces, está, todo depende un poco desde qué sesgo uno lo mire, porque eh, diría que lo que vos decís de la proliferación de objetos es más clásico en los hombres. Hay algunas mujeres en las que también, pero es más clásico en los hombres. Y que las mujeres esperan de cada vez que se produzca un encuentro. Esperan de un modo un poco ingenuo. Ingenuo digo en relación a lo que saben de su propio goce, de su propio aislamiento, ¿no? mm, Ingenuo en relación a lo que desconocen de que habrá un goce en impedir que esto suceda para que esto se repita. Pero es algo que siempre hemos encontrado en casos de histeria, digamos, ¿no? Esa cuestión de quererse sola pero decirse muy dependiente de las cuestiones del amor. Y ujú. en mi experiencia clínica, yo lo sigo escuchando, quizás con algunas modificaciones, pero lo sigo escuchando incluso, porque si no, esta cuestión que decía Oscar, ¿no? ¿Cómo pensaríamos entonces la demanda? ¿Sería una demanda de goce? Podemos decir que las mujeres, salvo esos casos de los feminismos extremos que hablo, la demanda es de goce, no es de amor, que no hay nada de la dialéctica entre el deseo y la demanda, No, no, por no, así no. decirlo. Es una pregunta, Mm, ¿no? Porque es cierto que aparece por ahí dicha de otra manera, pero siempre hay un intento de ver si vuelve a llamar, si está conectado pero no le contesta, si tarda tanto tiempo en contestarle, y de todo eso hay el drama habitual que uno solía encontrar en la histeria. ujú. El drama clásico, por así decirlo, tomando las variantes de la moda. No sé cuál es la experiencia. Veo que ahí Pablo está levantando la Pablo. mano. Ujú. No se escucha. Desmuteate. Ahí, Ahí está, ahí Pablo, está. No podía Pablo, ahí podés desmutearme. desmutearte. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias a los trabajos tan, como dijo Oscar, hola Oscar,
una alegría que estés aquí, tan complejos, tan finos, eh, y al comentario y al lanzamiento de la conversación por parte de Oscar. Me parece que uno podría escuchar esa formulación de Lacan, entre otras, sobre el avance de la ciencia, y sus efectos diversos, sobre los efectos del discurso capitalista bueno, en fin, hoy hablamos del neoliberalismo, del avance de las de los empujes al individualismo, el empuje del goce, de nuestra civilización, etcétera, como, no solo como diagnósticos, también como advertencias, ¿no? Como algo que Lacan le dice incluso anticipadamente a la época. Es decir, el discurso capitalista forcluye las cosas del amor. No es simplemente, me parece, una lectura, es un llamado a vengan a hacer algo con este problema, ¿no? Porque uno puede decir que con los autismos diversos, los discursos basados en identidades de goce, el objeto elevado a la circulación del cenit social y al alcance de los algoritmos del objeto principal que es el teléfono, el empuje al goce, etcétera, uno dice algo. Hay un problema, evidentemente, con el lazo. Uno no lo escuchan los adolescentes en estos términos que usaba Alejandra, en un, eh, podría estar vestido de un desinterés, pero claramente hay un sufrimiento y un problema aún en la época de la supuesta hiperconectividad, con el lazo con el otro. Y Ujú, eso retorna en un problema con el lazo con ese otro que es el cuerpo. Bien, si nosotros decimos hay un problema con el lazo, puede ser usado, como nos decía un poco la vez pasada Marcelo Barros, que no podamos generalizar porque nos dedicamos al uno por uno de la clínica, no quiere decir que no hagamos lecturas y no les digamos cosas a la época. Y me parece ujú, que decir hay un problema con el lazo, hay un problema con el amor, hay un problema con el aislamiento, es ujú, también como un llamado, ¿no? Es como incluso como decir, vengan a hablar, ujú. vengan a poner en palabras este problema, porque eso los va a envolver en la demanda y en sus circuitos, en sus Ujú. desfiladeros de lazo, digamos, ¿no? Para no decir directamente Sí, amorosos. sí, Entonces, simplemente eso, sí, me yo parece entiendo que eso, se sí. puede hacer la Sí, lectura de lo que sucede y usarla también como una contrapartida al empuje civilizatorio actual. Eso. hay un problema efectivamente con el amor, hay un problema con la responsabilidad que el amor tiene, que el amor lleva, digamos, porque un amor, digamos, hay que diferenciar algo del orden del amor. No me voy a extender mucho en esto, quiero seguir un poco el comentario de los textos. Pero habría que diferenciar un amor con condiciones a un amor condicionado por el fantasma, por ejemplo. Este, y habría que diferenciarlo de un amor condicionado a las lógicas de la alteridad, es decir, del goce del uno y del goce del otro, que nunca se encuentra. Hay un problema en abordar esta cuestión en relación a la alteridad radical que el amor requiere para que se convierta en una experiencia fecunda, por decir así, ¿no? Que Mm, es en este reconocimiento fundamental de los modos de gozar del otro, ¿no? Si despejamos el amor condicionado por el fantasma, queda un amor de la responsabilidad en función de la alteridad. Entonces, esto me parece que es un problema de la contemporaneidad, efectivamente, de no asumir lo que significa la libra de carne que hay que poner para darle al amor una consistencia tal ujú, que sea digna de ser vivida, mm, ¿no? Con la dosis inclusive de sufrimiento que el amor implica, por decirlo así. mm, Bueno, voy a ujú. seguir un poquito, probablemente podemos retomar después estas cuestiones. Entonces iba planteándome algunas preguntas, digamos, que me fueron contestando los textos, que me fueron despertando los textos, que me fueron contestando también.
En ambos, en los dos textos, hay unas referencias muy precisas a la última enseñanza de Lacan, fundamentalmente en lo que atañe al concepto de la lengua, la langue, escrita toda junta, y al de traumatismo, ¿no? Que nos conducen también al neologismo que tantas veces conocemos, de traumatismo, y al lugar del analista como aquel que, cito a Alejandra, ocupa el lugar del trauma, que puede ayudar a un sujeto a reencontrar la palabra después del trauma, trauma que no desaparece, el analista es traumático, como el lenguaje mismo lo es. Fin de la cita de Alejandra, ¿no? Alejandra hace referencia también a la lengua y a su impacto, dice, la cito, después del traumatismo que lo define como el encuentro de la lengua y el cuerpo, y también cuando nos transmite eh, la lógica de la última enseñanza de Lacan, que parte, nos dice Alejandra, de la relación del goce con la lengua, poniendo en primer plano el goce que se repite de una manera original. Fin de la cita. También, fin de la cita, Alejandra. También Christian, en relación a la clínica del autismo, nos habla del murmullo de la lengua, cuando, lo cito a Christian, la iteración será la respuesta a ambos efectos de la forclusión del agujero. El intento perpetuo de las palabras, el intento perpetuo de que las palabras no equivoquen, defensa ante el murmullo de la lengua. Fin de la cita. Y un poco más adelante nos dice también en el texto, Christian. Siguiendo esta línea, una de las cuestiones que presenta la estructura autista es la dirección del uno solo del goce, como ese significante suelto, uno solo, que es la cicatriz del acto de goce frente al murmullo de la lengua, el cual no admite desplazamiento porque el objeto buscará en el extremo orden propio que el aterrorizante mundo de significantes que lo rodea no presente variaciones. Fin de la cita. Efectivamente, probablemente es el autista quien con más nitidez nos hace ver el concepto de defensa frente a la intrusión del lenguaje en el viviente, digamos. Bien. Entonces, los invito a adentrarnos en esta perspectiva de la lengua escrita toda junta. En primer lugar, tenemos el deslizamiento que produce Lacan del inconsciente a la lengua, ¿no? ¿Cuáles son, me pregunto, cuáles son las coordenadas clínicas que permiten a Lacan una nueva formulación del inconsciente? Aunque en la última enseñanza los pasajes conceptuales son varios y son solidarios, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos el pasaje del sujeto al parler, del ser a la existencia, del otro, del lenguaje, al cuerpo como otro. Pero pongamos un poquito, un rato, la lupa en lo que respecta al pasaje, a este pasaje del inconsciente a la lengua, ¿no? Y teniendo en cuenta la complejidad que implica este pasaje, y los otros, obviamente, vemos que no son pasajes puros. Es decir, el pasaje de un concepto a otro no anula el anterior. Por ejemplo, el inconsciente estructurado como un lenguaje no rescinde ni su importancia ni sus efectos en beneficio de la lengua, en principio, sino que parece producir más bien una suerte de solidaridad y de necesidad lógica. Seguramente sería más sencillo pensar un pasaje limpio, es decir, dejar atrás el concepto de inconsciente en beneficio de la langue, pero todo indica que eso se vuelve conceptual, bueno, fundamentalmente clínicamente imposible, me parece, porque por lo menos en principio es muy difícil concebir una cura en donde el inconsciente transferencial, por ejemplo, no esté comprometido como condición misma de la experiencia. Hay una complejidad que hace que la invención del neologismo de la langue esté determinado por las concepciones que preceden su emergencia en la enseñanza de Lacan, ¿no? Esto lógicamente es así, y es así también si focalizamos ahí en otras disciplinas, es decir, epistemológicamente inclusive
suele haber un condicionamiento sobre el surgimiento de conceptos. Siempre de alguna manera existe un marco referencial en que se apoyan y en el caso de la cura también una praxis que demostraría la necesariedad de una reformulación, ¿no? Entonces esto me lleva a preguntarme, me pregunto, digamos, ¿podría la humanidad, es una conjetura, ¿no?, prescindir del inconsciente? Primera pregunta que dejo ahí. La complejidad se podría profundizar aún más, en el sentido de que la praxis analítica mantiene una tensión entre el inconsciente y la lengua, lo decíamos. Me pregunto también, y hago extensiva esta cuestión, ¿podríamos también, estoy en el plano de las conjeturas, ¿no?, objetar esto y decir que la aparición del concepto de la langue desplaza definitivamente el inconsciente y de lo que se trata es del encuentro con el equívoco que la LAN produce a partir, por ejemplo, de la indicación clínica que da Lacan en el prefacio a la edición inglesa del Seminario 11, cuando dice, lo cito a Lacan: cuando el ex de un laps, o sea, puesto que no escribo sino en francés, el espacio de un lapsus ya no tiene ningún alcance de sentido o interpretación, solo entonces uno está seguro de estar en el inconsciente. Uno lo sabe, uno mismo, pero basta con que se le preste atención para salir de él. No hay allí amistad que a ese inconsciente lo soporte. Fin de la cita. Basta con que se le preste atención, dice Lacan. Cuando se le presta atención, estamos fritos, porque inmediatamente salimos de él, no hay amistad que el inconsciente soporte, dice Lacan. Esto implicaría, pregunto, dejar de leer, y lo podemos decir de esta manera, todo lo que concierne a la lógica de las formaciones del inconsciente y a su interpretación en beneficio de una clínica que solo estaría destinada a no producir ningún tipo de acto respecto al sentido desde su comienzo mismo. Podríamos pensar, ningún sentido desde la primera sesión, desde la primera entrevista. Esto tiene su lógica, sin duda, si pensamos que el sujeto es una máquina de dar sentido desde el primer instante en que comienza a hablar. Solo habría que esperar la emergencia de un acontecimiento que pudiera conectar la lengua y el cuerpo para producir una rectificación del destino de la pulsión por la vía del síntoma como acontecimiento del cuerpo y nada más. Lo demás sería silencio del analista, que se somete a un discurso sin palabras, hasta que sea sorprendido por el cuerpo hablante del parler, y no por su relato encadenado por la lógica del significante. Sé que voy rápido, pero adelanto esto en primera instancia para ponerlo al debate. ¿Sería posible dar cuenta de esto? Parece más bien que la última práctica de Lacan, si podemos decir, se inclinaba un poco en esta dirección, donde la brevedad, silencio y corte son los elementos prínceps que definirían el acto analítico en su sentido más puro, podemos decir. Y la experiencia parecería sostenida en el afecto que anida en la langue, en lo que el cuerpo o en lo que del cuerpo responde allí, y en el cuerpo mismo del analista que vendría a operar una objeción al sentido. ¿Puede esta lógica instalarse desde el comienzo mismo de la experiencia, inclusive en las entrevistas preliminares? ¿Transitamos sobre esta lógica la clínica que practicamos? ¿El sujeto contemporáneo es sensible a este tipo de experiencia? La contemporaneidad misma es afín al corte y a la reducción radical del cuerpo y del sentido. Sé que estoy amplificando las cosas, ¿no?, poniendo una exagerada lupa, pero solo introduzco preguntas en función de que estamos elucidando un poco esta última enseñanza y que esa elucidación va produciendo también
en la medida en que se va produciendo también en la medida en que vamos construyendo una conversación sobre ella, ¿no? Porque entramos aquí en un territorio repleto de paradojas, porque por un lado encontramos ya en el discurso de hoy, esta reducción del tiempo, esta precipitación donde cada vez más el relato está destinado a una brevedad que puede devenir inclusive una pragmática, es decir, de un empuje al acto más que al pensar, por decirlo así, y decimos con mucha frecuencia que esto no conviene, que expandir el tiempo es necesario para lo que llamamos elaboración, ¿no? El universo simbólico de los sujetos también lo vemos que cada vez empieza a estar un poco más reducido, digamos, ¿no? Sí. Los sujetos mismos suelen también ser refractarios a la elaboración. Hay urgencia en la demanda contemporánea por recuperar el goce perdido. La demanda suele estar vehiculizada por la velocidad de pretender tener un manual de instrucciones que restituya el goce que se perdió, ¿no? Y por otra parte, la elaboración, en tanto tal, no concierne propiamente al tiempo de la sesión analítica. La elaboración ocurre, por lo general, en nuestra práctica, fuera del dispositivo, en el tiempo entre una sesión y otra, si nos referimos a un sujeto concernido en la transferencia, ¿no? La elaboración la desencadena el acto analítico propiamente. Y si este acto está destinado a barrer con el sentido, entonces conviene brevedad, silencio y acto, y ya se verá qué ocurre en la próxima sesión. Es bajo esta lógica que podemos pensar un sujeto que conciba el tiempo de otra manera que no sea el de la eternización y el del aislamiento. Es decir, un sujeto que se inclinaría por la lógica del instante y la contingencia, desplazando lo inútil de la metonimia, que el significante mismo en su inercia tiende a dar consistencia y que no deja tampoco de alimentar el sentido. Probablemente pienso, ¿no? Podemos debatir, la enunciación de la verdad mentirosa es imprescindible, pero a condición de que sea la enunciación misma la que objete la pretensión de decir la verdad. Es decir, en el concepto mismo de enunciación, que haya una objeción a de tratar de decir la verdad como toda. Es decir, la enunciación en esta lógica sería la enunciación, la buena enunciación de una pérdida, ¿no? De una pérdida de goce que objetaría el relato, por decirlo así, de la verdad mentirosa. Bueno, voy a adelantar un poquito. Podemos volver sobre esta cuestión de la enunciación también. Por último, entonces, algunas cuestiones sobre el traumatismo de la lengua y una secuencia del caso de Cristian. Alejandra hace el relevamiento preciso del trauma cuando nos dice, la cito, la noción de trauma se ha generalizado como consecuencia de las guerras y también por la extensión de la definición de la experiencia traumática a aquello que implica el encuentro con un riesgo importante para la seguridad o la salud del sujeto, con lo que la lista de peligros incluye catástrofes técnicas, accidente individual o colectivo, agresión individual, atentado, guerra, violación, etc. El trauma es un agujero en lo simbólico, un real en exclusión interna a lo simbólico, esto es muy preciso, y el tratamiento que se propone es dar sentido a lo que no lo tiene. La restitución del sentido después del accidente se considera curativa. El psicoanalista es un dador de sentido y el psicoanálisis se apoya sobre el inconsciente como un dispositivo que produce sentido libidinal. Recién Alejandra nos aclaró
un poco esto, en el sentido de que justamente el tratamiento del trauma, si la entendí bien, por supuesto, no tiene que ver con el orden del sentido terapéutico, vamos a decirlo rápidamente. Quiero detenerme en este último sintagma, entonces, sentido libidinal, ¿no? ¿Qué sería un sentido libidinal? Parece un punto muy interesante, ¿no? Crucial probablemente. El psicoanálisis efectúa, lo sabemos, una completa subversión del concepto de trauma. Justo allí donde las perspectivas terapéuticas contemporáneas y el discurso común de las que se nutre se dirigen en torno a la negatividad del trauma. Y es que, efectivamente, el trauma, desde sus acepciones más antiguas, si se quiere, la genealogía misma que podemos captar de su declinación en la cultura, no ha tenido ni tiene, sin duda, muy buena prensa, muy buena publicidad. Desde los griegos hasta la actualidad no está más que representado por significantes que evocan accidentes, heridas, efracciones. También, si vamos a la etimología, si vamos al diccionario, insiste la cuestión del trauma en su carácter siniestro, ¿no? Entonces, la ruptura epistemológica que introduce Freud respecto a esta concepción, y que podemos localizar en el momento primario, digamos, en el que abandona la teoría de la seducción como etiología de las neurosis para desplazar la teoría del fantasma, es la es la de hacer declinar el trauma como catástrofe externa, un rasgo tan necesario como estructural, digamos. El trauma velado tras la pantalla fantasmática signa de alguna manera la imposibilidad de reabsorber completamente lo real en lo simbólico y lo imaginario. Digamos. De alguna forma, Freud de esta manera hace del trauma, por decirlo así, una frase que siempre me quedó resonando de María Ellen Bruce, que es que Freud hace el régimen ordinario, hace del trauma el régimen ordinario de los humanos, ¿no? Y en este punto distinguimos la generalización del trauma, que ha puesto de relieve el discurso analítico, de la homogeneización del trauma que interpreta la terapéutica contemporánea con una suerte de empuje a la destraumatización, podemos decir, ¿no? Si el trauma es generalizado en la especie, Alejandra lo dijo de varias maneras, es porque la ortopedia del lenguaje es insuficiente para establecer cualquier tipo de armonía entre el sujeto y su condición sexuada y mortal, ¿no? En este sentido, todos traumatizados, entonces, sí, pero singularmente. Por otra parte, la operación freudiana pone de manifiesto un anudamiento, y esto me parece fundamental, del trauma a una experiencia de goce. Es decir, no hay trauma, en sentido estricto, si no hay experiencia de satisfacción singular para cada quien, ¿no? Lacan, inscribiéndose en esta misma línea de la concepción freudiana, de este binomio entre trauma y satisfacción, muy tempranamente en su enseñanza pone de manifiesto el reverso de esta supuesta negatividad del trauma, y el reverso como una suerte de positividad. En el 58, por ejemplo, cuando escribe Juventud de Gide o la letra y el deseo. Ahí nos aproxima la idea, y esto me parece sumamente interesante, que hay en el trauma una virtud, aquella de hacerse portador de la vida. Inyección de vida, dice Lacan, lo cito, aunque sea brutal, allí donde había muerte. La contracara de la extracción es entonces para el Parlet la posibilidad de inscribirse en el territorio de la vida, siempre sujeta la vida a un encuentro extraño, opaco, con la lengua y sus marcas indelebles en el cuerpo. Lacan, poco después, en Baltimore, en el 66, nos ofrece una referencia anticipadora de lo que después
serán las consecuencias del impacto, de este famoso impacto de la langa sobre el cuerpo, ¿no? Dice Lacan, lo cito, en la conferencia de Baltimore, el sujeto está allí, en esta oscura, en esta cosa oscura que llamamos a veces trauma, otras veces placer exquisito. Cierro la cita. Sí, como repetimos en multitud de ocasiones, lo que Lacan llamó traumatismo evoca un encuentro primordial en el cual la lengua impacta sobre el cuerpo. Cabe preguntarse qué es eso que en realidad impacta, qué estatuto tiene ese impacto. Y lo que podemos reconocer primariamente, entre otras cosas seguramente, es que lo que inscribe el impacto es un afecto, es decir, una emergencia de goce. Me Mm, parece que es importante diferenciar este aspecto de lo que va a ser en un segundo momento, lógico, la mordedura del significante sobre el viviente, que vendría a ordenar un campo libidinal. Porque este cuerpo, sede del afecto, esta operación que ocurre, no tiene ninguna posibilidad de ser capturado por una representación. Se trata del trauma del cual no hay recuerdo posible, ya que está situado en una anterioridad lógica respecto a los recuerdos. ujú, Ya, es lícito decir que esta dimensión estructural del trauma incluye siempre la respuesta del sujeto, su decisión insondable, y se constituye como efectivamente una primera defensa al tiempo que se separa con mucha precisión de cualquier tipo de acontecimiento que en el lazo social se nomine, sea cual sea la intensidad con que pueda irrumpir, de traumático. No obstante, siempre el significante tratará de capturar esa irrupción de goce por la vía de la repetición. Lo que trato de discernir a partir de esta coyuntura compleja, digamos, para debatir, de esta coyuntura de la langa y del cuerpo, es que si bien este agujero que se produce es traumático en el sentido del conjunto, el efecto que produce efectivamente es singular para cada sujeto, es decir, imprime un modo de funcionamiento sintomático que responde, por decir así, sea cual sea, al tono vital de cada uno respecto, que cada uno imprime respecto al trauma de la lengua, ¿no? Si esto tiene una carga negativa, es al mismo tiempo causa de la relación con la vida misma. Me pregunto, siguiendo a Alejandra, si podemos decir que el entusiasmo mismo de vivir se funda en esta experiencia. Que sea traumático, que este encuentro sea traumático, no cancela, parece, por lo menos, parece no invalidar la vivificación que imprime, si lo ujú, puedo decir. Es decir, que sea traumática no cancela, digamos, ni invalida la vivificación que imprime. Entonces, lejos estamos, por supuesto, de pretender destraumatizar, ¿no? Por el contrario, es el analista mismo, como lo trae Alejandra, quien puede encarnar lo traumático de la buena manera si no pretende acompañar al sujeto en la emergencia de un sentido respecto al acontecimiento primero, como tal. Dejo este punto de reflexiones sobre la LAM. Lo último, para Cristian. Recorto un párrafo de la viñeta que me parece que es el hueso de la experiencia de N. No sé si estarás de acuerdo. Lo cito a Cristian. En una actividad donde participan compañeros de otros talleres, N se encuentra altamente nervioso y angustiado, ya que su orden no se puede sostener. Comienza una crisis que termina luego de lastimarse abalanzándose hacia el coordinador. Lo tomaré por las manos y le gritaré no. N mira mi boca y sale golpeando la puerta. Primer uso de un elemento que limita en algo esa descarga bruta.
El coordinador se tornará un objeto a utilizar y también tendrá función de doble a partir de haber interrumpido la homeostasis de esa descarga sin límites. El interés de N en esos momentos se vuelca a ese agujero desde donde provino el grito. Varias veces se acerca al coordinador y luego de recorrer su cara con sus manos, moverá los labios de este y al decir algo, el coordinador N apoyará su mano en su garganta, sintiendo la vibración al hablar. Su reacción será habitualmente un fenómeno corporal de risas, exaltación y repetirá el salir corriendo, pero sin cerrar ni golpear las puertas. Se inaugura una relación al lenguaje que le permite soportarlo y hasta sentirlo de una nueva forma. Fin de la cita. Es una secuencia memorable. Primero, Sí. vemos allí un no. Es un no que tiene el valor de un grito y que es pura voz, en principio. Pero no es la voz lo que está puesto en juego en última instancia, sino la mirada. Es el cuerpo del coordinador que lo mira, más precisamente un recorte lo mira, su boca, que es lo que lo hace salir golpeando la puerta. Primer momento, nos aclara Cristian. El coordinador se vuelve un objeto a utilizar que amortigua la descarga sin límites de él. Segundo momento. N explora el objeto. Se produce algo que me parece que es muy importante, un esbozo de la curiosidad, ¿cómo decirlo?, que conviene, cuerpo a cuerpo. Recorre su cara con las manos y mueve los labios del coordinador y no explora la voz como sonido, sino como vibración en la garganta del coordinador. Y esto tiene efectos de vivificación que instala otro tipo de lazo. La puerta ya no está cerrada, etcétera, y entra en el circuito y en las series, como nos dice Cristian en el texto. Me parece que esta secuencia es una secuencia fundamental, muy, muy precisa. No sé si estarás de acuerdo. Tal vez puedas decir alguna cosa más respecto a este momento, a este funcionamiento entre la voz y la mirada, que es la posición de N respecto al lenguaje, y le permite soportarlo y sentirlo. Creo que tal vez sería interesante desplegar un poco más la lógica de este acto. Bueno, me detengo aquí, tenga alguna Sí, otra cosa, yo pero me detengo aquí para que sigamos conversando. que me parece que estaría bueno que contestes o que hables sobre esto, Cristian, porque me parece que engancha también un poco en respuesta a lo que vos planteabas antes, Oscar, de si es posible pensar el traumatismo como algo que vivifique. Y me parece que en este recorte que vos haces de esta parte del caso, la clínica nos enseña. Así que, Ujú. ¿Ahí se escucha? eh, Sí. Sí. Sabes que yo cuando te escuchaba, lo primero que pensaba era también no sé si es un concepto en sí, pero sí de en el trabajo con el autismo, del sutil forzamiento, ¿no? De empujar algo ahí, que me pareció como en este caso, que en repetidas veces se dio. Inclusive el no, que vino a cortar algo, ¿no? De esto como lo marcaba de una descarga. Y lo otro también, que tiene una transformación, yo no lo puse en el trabajo, pero que hasta tomando algo del tema anterior, hasta se terminó nombrando como, y soportándolo por el sujeto y por varios de los que estaban alrededor, como los ataques de amor. Porque esto que hacía de apoyar la mano en la garganta y de mover mi boca, porque la movía, y yo le ponía cualquier palabra ahí, muchas veces el nombre de él, terminó en una cuestión de, justamente con la mirada, de por momentos tener que intervenir para alejarlo un poco, pero que también terminaba como en una cuestión casi de caricias, podríamos decir. Casi de caricias que se convertían en una descarga.
con tu palabra, muy vivificante, se empezaba a reír, a saltar, salía corriendo, volvía y repetía esto, digo, y eso se nombró también para introducir también algo de lo simbólico ahí, ¿no? Porque me parece que también es el forzamiento que hay que lograr ahí, un poco, ¿no? Para amortiguar algo del goce. Nombrado así, tenía también, ¿no? No solo la función de vivificar, digo, te agarró el ataque de goce, mirá, te agarró el ataque de amor, ¿no? Te agarró el ataque de amor, se reía, iba, volvía, lo volvía a hacer y lograba parar después, ¿no? Porque si no también es algo muy invasivo que yo cuando escribía el trabajo y también estuve leyendo El nacimiento del otro, de los Lefort, y también hay algo que a mí se me hacía por momentos, y lo voy a decir así, insoportable, ¿no? Digo, a mí se me hacía insoportable el pegamiento, pero también había que soportarlo un tiempo para poder forzar ahí un alejamiento. Por eso nombraba esto de los circuitos como que me parecían a mí muy, muy importantes, para poder darle una vuelta, ¿no? Que permite otro estar ahí, digo, y con un tiempo, ¿no? Porque el otro era todo un continuo, tanto la descarga bruta como eh, esto que se iba armando, pero era un continuo. Tenía que haber en algún momento algo que corte eso para que se arme de otra forma. No sé si de nuevo contesté algo. Sí, sí. ¿sí? Pablo, vos querías, después Mónica. Ah, bueno. Mónica, mientras desmutean a Pablo, yo no sé cómo No, se yo hace. quería Podés, Pablo, señalar, ahí hablar. Dale, Mónica, yo, dale. Dale. yo quería primero decir la importancia eh, de poder leer estos dos trabajos, ¿no? Porque son muy ricos, epistémicamente muy finos, ¿no? Vos marcabas muy bien, Oscar, toda la cuestión del inconsciente real en relación a la última enseñanza de Lacan y a una lectura que hace Miller de agregar a ese capítulo del inconsciente a lo real, hablar del inconsciente real y el inconsciente transferencial que está tomado del texto que vos traías. En el trabajo de Alejandra hay una cosa muy rica sobre las relaciones entre lo real y lo simbólico. Dicho así claro, como es epistémicamente, cada frase está muy medida, pero ella hace a la vez, en esta referencia al trauma, a la vez a esta cuestión de la que Lacan habla, de la diferencia, de la presencia de lo real en lo simbólico, que es angustia, que es que toma la forma de lo siniestro, ¿no? Que aparece, por ejemplo, en la extimidad, en el concepto de extimidad, ¿no? La presencia de lo real en lo simbólico. Eso es una cosa que es más fácil de ubicar, pero ella hace también, en un párrafo, toma las dos cosas, toma la importancia que era crucial para Lacan en el seminario Linsú, en el seminario 24, que es lo simbólico en lo real, ¿no? Que eso es más sospechoso de si eso es posible o no, que estaba un poco también en tu comentario, Oscar, ¿no? Si es posible que lo simbólico incida en lo real, que es cuando dice, si esto no es posible, el psicoanálisis es una estafa, porque ¿qué podría el psicoanálisis entonces hacer? Bueno, podríamos decir, iría por la vía del acto, pero aún así introduce algo de lo simbólico en lo real, ¿no? Que a eso Ujú. Lacan lo llama mentira, para diferenciar la angustia como la presencia de lo simbólico en lo real, de la mentira como la presencia de lo real en lo simbólico. Pero es una mentira que es una verdad, ¿no? Es una mentira que en realidad es una verdad y que quizás muestre el momento más importante de atravesar en un análisis, ¿no? Enfrentarse a ese real en lo simbólico. Yo quería destacar esto del trabajo de Alejandra porque me parece muy, muy sutil, ella lo dijo muy así, entre palabras, pero lo dijo,
Y me Mm, parece un trabajo para leerlo con cuidado porque está ese punto tan complicado de la última enseñanza, ¿no? Y Ujú, está, y ujú. está aclarado en esos términos, así como lo digo, de bien. clarito. Así que quería destacar Gracias, esto, Rita. estoy muy de acuerdo por otra parte en todo lo que vos traías, Oscar, y que abre infinitas posibilidades de lectura, pero bien sobre la última enseñanza, ¿no? Y Ujú, el trabajo de Cristian, bueno, el trabajo de Cristian me parece que aporta eh, realmente un elemento tan, eso, que aparezca en algún momento la jaculatoria de goce frente a lo mortífero ujú, de lo que venía ocurriendo, que alguna acción del analista provoque esa locura, pero ya no de golpear las puertas, ese enloquecimiento, sino una jaculatoria de alegría, mm, inaugural Ujú. realmente, parece, en la vida de este sujeto. Sí, es una mutación del afecto lo que produce. mm. Totalmente, totalmente. Mm. Pablo, Sí, creo que tiene que ver con la línea que traía recién Mónica. Me parece que todo el desarrollo que hizo Oscar muy claro, Ujú. centrado en esta idea del traumatismo como inyección de vida. Me parece que uno puede ver bien esa idea y cómo Miller, con el último Lacan, el de la edición inglesa del Seminario 11, retoma algo que ya estaba en el 11, que es pensar los circuitos libidinales, podríamos decir ahora, de la repetición significante como memoria de goce, no como rememoración, no como recuerdo, ¿no? Como esa memoria de goce que tiene un efecto en el cuerpo y que me parece que recordar esta idea debe servir para pensar algo sobre cómo creo que hay algo de ese efecto en el sujeto autista que transmitía también Cristian, y quizá en cómo tratar el goce del uno solo, ¿no? mm, Convocar algo, hacer pasar algo de esta relación entre la lengua y el inconsciente también. No mm, olvidar, ¿no? Que quizá hay que hacer pasar algo por, si se puede, por los circuitos significantes, digamos. mm, Tanto no excluyen esa memoria de goce, incluso la convocan. mm. Bueno, algo de eso sí servía para la conversación. Gracias. Eve Juárez, si ¿lo podés desmutear, Sí, Grab? ahí pueden, sí. Ahí va. Gracias. Hola, buenas noches. Es muy interesante, muy lindo todo, realmente. Me quedé pensando en esto de lo simbólico en lo real. De ese punto lo desarrolla Miller en sutilezas. Y por eso dice que el psicoanálisis no es una estafa, justamente porque está ese punto por un forzamiento, por un equívoco, poder tocar ese simbólico para que caiga y quede ese uno suelto. Y yo ahí veía, digamos, ese uno suelto, que es uno más a lo mejor entre un montón de ese uno sueltos que tiene el sujeto hoy por todo lo que dijimos, que Mm, está invadido, saturado y todo eso, que lo fracciona realmente, o sea, hay algo de eso. Y por eso aparecen todos esos ese uno. Y ir tocándolos en el análisis justamente para que caiga ese goce que queda ahí pegado, con sentido, para que aparezca la letra en algún momento, ¿no? Ese ujú, punto de... ujú, Y quiero preguntarle a Ventura, porque me quedó, no llegué a entender lo de la enunciación. Me quedé ahí enganchada y no me gustó eso y no pude llegar a entenderlo. A ver si puede ser usted. A ver si lo puedo decir rápidamente. Eh, Me refería al relato, es decir, a la verdad mentirosa, inclusive al relato que una AE puede construir de su propio caso, es decir, el relato como tal, ¿no? Y el relato se inscribe, no tiene otra posibilidad, dentro de la verdad mentirosa, digamos, Ujú, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que hace que
a esa verdad mentirosa se la pueda objetar en tanto tal, en tanto que no es eso. No sabemos lo que es, pero eso no es, ¿no? Y creo que ahí entra el campo de la enunciación como una de las funciones que puede cumplir la enunciación, lo que la enunciación transmite en, en una transmisión, en una enseñanza, en lo que sea, justamente viene a ser la enunciación que sin decir, por supuesto, la enunciación forma parte de la ausencia del sujeto, está íntimamente ligada a una pérdida de goce, es decir, lo que la enunciación misma objeta del relato. Es decir, el obstáculo que la enunciación le produce a la verdad mentirosa, como tal, ¿no? Que se Por eso lo relaciona. que transmite... Sí, perdón. No, perdón, disculpa. Claro, ahí se une eso, ese punto al que yo me refería en ese lugar, digamos, lograr a través de esa enunciación esa caída de ese sentido que un goce. Claro, es la enunciación que no forma parte del relato. Claro, exacto. Exacto, ¿no? Es algo, a mí me suena, me hacía acordar, por eso la fui a buscar antes, una cita de Lacan, del Seminario 23, que puede ilustrar esto, ¿no? Lacan se está refiriendo, lo pongo mínimamente en contexto, al ser del lenguaje y qué es la vida para el ser del lenguaje, ¿no? Y lo cito a Lacan, dice, por el lenguaje, vida es algo completamente distinto de lo que se llama simplemente vida. Lo que significa muerte para el soporte somático tiene tanto lugar como la vida en las pulsiones que dependen de lo que acabo de llamar la vida del lenguaje. Las pulsiones dependen de la relación con el cuerpo, además de que el cuerpo tiene agujeros. Es incluso, según la opinión de Freud, lo que habría debido encaminar al hombre hacia esos agujeros abstractos que conciernen a la enunciación de lo que sea. Es decir, la enunciación, en este sentido, tiene una lógica que se desprende de lo que sería el sintagma, el sintagma del misterio del cuerpo hablante, como tal, digamos, porque la enunciación es solidaria de esos agujeros pulsionales. La enunciación de lo que sea, dices acá, ¿no? Es decir, y al ser solidario de eso, la enunciación no puede decir más que jouissance, es decir, que goce aspirado como tal, en ese sentido objeta al relato de la verdad mentirosa. Esto Gracias. es lo que quería Gracias. Ahora sí. Muchísimas decir gracias, muchísimas gracias, Oscar, a todos por participar, Cristian por el caso, y nos veremos la semana próxima, lunes próximo, 6 de mayo, 20, no, perdón, 18 o 15 horas. Bueno, Buenas muchas Muy bien. gracias a todos, una Gracias. clase muy epistémica. gracias, muy Muchísimas gracias. gracias, Hermosa Oscar. conversación. Gracias, Gracias, Oscar, Oscar. como Gracias a siempre. Muchas todos. gracias y gracias por la Ale, participación Cristian. de todos. Gracias. Queridos. Chao, hasta Hasta la luego. próxima. chao, Chao. gracias. Hasta la próxima.